Muy buen día. Esperemos que se encuentren todos muy bien. Resulta que ya ustedes vieron una primera parte sobre los conceptos que debemos tener claro todos los vacunadores en el programa. Vamos a ver ahorita otros conceptos y otros elementos claves que debemos tener muy pendientes cuando estemos trabajando y cuando estemos dándole orientación a nuestra población usuaria. Vamos entonces a hablar de otros conceptos que debemos tener pendiente. Bueno, dentro de los elementos que debemos tener claro es que las vacunas se clasifican. Se clasifican entre vacunas vivas y vacunas muertas. Yo siempre les doy una recomendación a todos los vacunadores. No nos matemos la cabeza tratando de aprendernos como simultáneamente cuáles son las vacunas vivas y cuáles son las vacunas muertas. No. Yo les recomiendo que se aprendan y tengan claramente cuáles son las vacunas vivas. Sabemos que son estas 7, entonces yo sé que es polio oral, BCG, triple viral, fiebre amarilla, rotavirus, varicela y sarampión en cualquiera de sus versiones, sarampión sola o sarampión unida con rubeola. Si yo me aprendo y tengo claramente en mi memoria que estas son las vacunas vivas, pues todo el resto son vacunas muertas. No habría ahí ninguna confusión. Entonces, esa es la primera recomendación. Siempre nos aprendemos cuáles son las vacunas vivas. Porque las vacunas vivas son las que se multiplican, se replican, dice ahí el concepto. Se replican, se multiplican dentro del organismo. Las vacunas muertas no se multiplican. Son vacunas que están inactivadas y no pueden multiplicarse dentro del organismo humano. Por eso a uno le llama la atención cuando la gente dice que la influenza estacional, la vacuna de influenza estacional, me dio gripa. No, científicamente no es aceptable, no se comparte ese concepto que la gente erróneamente tiene. ¿Por qué? Porque la vacuna de influenza estacional es muerta. No se replica, no se multiplica dentro del organismo. Por consiguiente, no puede producir gripa. Coincidencialmente puede suceder porque ustedes saben muy bien que la vacuna de influenza no tiene sino 3 virus. Y los virus que producen la gripa son muchísimos. Hay muchos circulando, de mucha variedad. Y los únicos que tienen protección son solo 3 de los múltiples que hay. Entonces usted puede estar cosechando, digámoslo así, incubando dentro de su organismo un proceso gripal y coincide con que le aplican la vacuna y resultó que le dio gripa. Pero no tiene nada que ver con la vacuna y ese es el concepto que tenemos que tener muy claro desde ya. Miramos entonces dentro de la clasificación de las vacunas algunos elementos que hay que tener claro y que hay que resaltar. Las vacunas vivas son atenuadas. Se hace un procedimiento dentro de los laboratorios para que se le baje la virulencia. Entonces, se producen de los virus o de las bacterias, pero se disminuye su fortaleza, digámoslo así. Se le disminuye para que no vayan a producir la enfermedad. Esas son las vacunas vivas. Hay una situación clara de las vacunas vivas. Las vacunas vivas sí pueden producir en determinado momento, cuando el paciente es inmunocomprometido, puede llegar a producir la enfermedad. Y lo estamos viendo y lo hemos visto y es la situación de lo que se está presentando en este momento en el mundo con las epidemias de poliomielitis. Poliomielitis solamente hay en Afganistán y Pakistán producida por el virus salvaje tipo 1, mientras que sí se está produciendo poliomielitis derivada de la vacuna circulante de la vacuna de polio oral. La vacuna de polio oral es una vacuna viva, es una vacuna delicada, la hemos utilizado tengo yo 30 años de estar trabajando en esto y ya se venía utilizando, cuando estaba estudiando ya se estaba utilizando la vacuna de polio oral. Y esa vacuna
es la que ha permitido que se erradique el virus tipo 2 y 3. En este momento solo circula el 1 y ese 1 solo está localizado en 2 partes del mundo, en Afganistán y Pakistán. Pero en muchas partes del mundo, en estos 2 años, después de que se eliminó la vacuna, el componente de la vacuna tipo 2, ¿te acuerdan? Que era trivalente y la pasamos a bivalente, a virus tipo 1 y 3. El virus 3 ya el año pasado se certificó que estaba erradicado. Solo funciona y está el virus salvaje tipo 1, pero la vacuna oral tiene el virus tipo 1 y 3. En este momento hay epidemias en varias partes del mundo con virus circulante tipo 2, porque los niños inmunocomprometidos o que tienen problemas de baja defensa duran 1 año, 2 y hasta 27 años, escuché el último, eliminando el virus mutado porque se altera en su composición genética, se vuelve virulento y se vuelve hasta cierto punto inclinándose hacia lo salvaje y puede producir la enfermedad. Por eso es tan importante la protección de los niños, que todo el mundo, como malo, tenga 5 dosis de vacuna contra la poliomielitis. Colombia ya tiene 3 dosis que son de vacunas muertas, pero siguen 2 dosis de vacunas vivas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué seguimos con vacunas vivas si eso es lo que nos está produciendo brotes epidémicos en algunas partes del mundo donde la cobertura no son alta? Porque la vacuna del poliomielitis oral tiene una gran ventaja frente a la vacuna de polio inactivada o inyectada o muerta. La ventaja es que la vacuna del virus oral produce inmunidad de rebaño. Y esa inmunidad de rebaño, ya lo escuchamos atrás cuando se vio la primera parte, esa inmunidad de rebaño que produce la vacuna oral no la produce la vacuna inyectada. La vacuna inyectada solo produce defensas en el organismo de cada niño vacunado. Mientras que la vacuna oral hace que los niños vacunados en una proporción del 95%, el estar en contacto unos con los otros, produce protección para ese 5% de niños que no se dejaron vacunar, que no pudieron acceder a la vacuna o que los papás la rechazaron. Por eso se mantiene la vacuna de polio oral, pero tenemos la claridad que es una vacuna que es de riesgo y que en Colombia hay alrededor de 5 o 6 casos, no sé si habrá uno nuevo más que se está investigando, que son producto esa parálisis infantil de la vacuna de polio oral. Pero ¿cuál es el antecedente? Que el niño es inmunocomprometido. Por eso se recomienda que los niños que se vacunen contra la polio no se les puede aplicar el primer refuerzo y el segundo refuerzo con polio oral, sino con polio inyectado, porque están en contacto permanente con los inmunocomprometidos y se puede correr ese riesgo. Bueno, ¿qué podemos adicionalmente hablar de las vacunas vivas que se atenuaron? Que ellas sí se pueden multiplicar en el organismo, las vacunas vivas sí se multiplican. Que con una sola dosis, la mayor parte de las vacunas vivas, con una sola dosis, se llega al nivel adecuado. Entonces, estamos viendo la vacuna de BCG es una sola dosis. La vacuna de fiebre amarilla es una sola dosis. La vacuna de sarampión y de robeola son vacunas vivas. Con una sola dosis es suficiente para llegar a los niveles adecuados, pero no tenemos coberturas del 100%. Y al no tener coberturas del 100%, se da una segunda oportunidad a la población infantil. Y como estamos en proceso de erradicación, se le da una tercera y una cuarta oportunidad a los padres de familia de que nos lleven a los niños. Como no tenemos un sistema de información unificado en el sentido de que todo el país tenga registrada la población, nos ha tocado poner 2, 3 y hasta 4 dosis de sarampión rubeola, porque es una enfermedad que está en proceso de la erradicación. Pero con una sola dosis, la vacuna produce niveles por encima del 95 y 98% de protección. La única vacuna que no se aplica una sola dosis siendo viva son esas vacunas orales de rotavirus y
y de poliomielitis. No se les olvide algo, y yo siempre recuerdo y pongo de ejemplo la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla es la vacuna más delicada que hay. Y ahí se les recomienda y siempre se les dice, cuando son mayores de 18 años, los efectos adversos son más frecuentes, más altos, no frecuentes, sino más altos, y se puede producir la fiebre amarilla producida por la misma vacuna. Por consiguiente, se recomienda hacer una encuesta, ustedes lo saben, hacer esa encuesta porque la vacuna de fiebre amarilla puede producir la enfermedad cuando se aplica en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que tienen las defensas bajas, en pacientes con VIH, en fin, todo aquel tipo de pacientes que su organismo de defensa no está trabajando bien, tiene el riesgo de que nosotros le pongamos, al ponerle esta vacuna, tiene el riesgo de presentar complicaciones. La complicación se llama la fiebre amarilla. Seguimos entonces con otras aclaraciones. Las vacunas vivas tienden a hacer interferencia con otros anticuerpos que ya están en el organismo de las personas. Por eso siempre se pregunta que si se ha aplicado algún anticuerpo, como las inmunoglobulinas, o si se ha aplicado a alguna otra vacuna viva. ¿Por qué? Porque si están o si se le han hecho trasplantes, ¿no? Porque el trasplante, el órgano que se recibe, trae sus propias defensas y cuando llega y empieza usted a aplicarle la vacuna antes de las 4 semanas, es posible que esa vacuna que usted está aplicando ahora de segunda es la que no va a hacer respuesta. Siempre se recomienda entonces que como mínimo, ahorita vamos a ver otros intervalos, se espere 4 semanas. Y eso es lo que hablamos de cuando colocamos las vacunas de triple viral, fiebre amarilla y varicela. O las ponemos hoy todas, o tenemos que esperar 4 semanas para poner entre una y otra de estas mismas vacunas. Hay algo que deben tener en cuenta, y es que la mayor parte de estas vacunas se presentan de forma liofilizada. Hay que reconstituirlas. Y se dañan muy fácilmente a la exposición al calor y al sol. Por eso, después de que se preparan, el tiempo para aplicación está entre 6 y 8 horas. Eso lo dice cada inserto. Siempre recomiendo que las personas, los vacunadores, deben tener insertos en su casita y en el momento que tengan por allá su descansito, pónganse a leer los insertos. O si no los tienen, el centro de salud debe tener los insertos para que cada vez que vea que llega una cosa que cambia en la aplicación de una vacuna, se la tiene que informar al vacunador, porque el vacunador es el primero que tiene que saber los cambios que se presenten dentro del esquema. Entonces miramos aquí. Hay 2 tipos de vacunas dentro de las vacunas vivas. Hay unas que son virales y otras que son bacterianas. La bacteriana es la de BCG y todos sabemos que es una vacuna viva, y tiene que tenerse el cuidado cuando se aplica la vacuna de fiebre tifoidea, pero nosotros no la tenemos, por eso no se hace mucho refuerzo o énfasis en esta situación, porque Colombia no tiene como una prioridad la aplicación de la vacuna contra la fiebre tifoidea. Pero miramos las de arriba, todas las tenemos nosotros. La vacuna de polio oral, la de sarampión, rubeola, varicela, todas estas son vacunas vivas, pero son virales. La única bacteriana es la vacuna de BCG. Esto ya está. Clasificación, otra situación. Vamos a mirar la segunda parte de la clasificación de las vacunas, que son las vacunas muertas. Las que no se replican, las que no se multiplican dentro del organismo, las que no pueden producir la enfermedad. ¿Listo? Y no va a presentar como efecto secundario la presencia de la enfermedad, como sí puede suceder con las vacunas vivas. Las vacunas muertas no tienen ese efecto secundario. Normalmente lo que pueden producir es en el sitio de la aplicación, por los conservantes que tiene, uno de esos el aluminio, hace que en el sitio donde se aplique se presente dolor en el sitio de la aplicación o una pequeña inflamación.
Bueno, estas vacunas muertas o inactivadas dentro de los laboratorios, pues se hace la inactivación de ese virus o de esa bacteria y se destruyen, digámoslo así, en la forma de producir la enfermedad. Eso es lo que se le quita a las vacunas muertas. Pueden ser o con el calor o con algunos productos químicos. Y por eso ellos no tienen la capacidad de producir la enfermedad. Generalmente ellas lo que aplicamos pueden ser entre 3 y 5 dosis. Y entonces estamos hablando de la vacuna de DPT, de la vacuna de TD, de pentavalente, de hepatitis B. Esas vacunas, ustedes ven, entre 3 y 5 dosis hay que aplicar para que poco a poco ella va subiendo los niveles de protección en el organismo. Hace lo que ya habíamos hablado o lo que ya se había analizado de la memoria inmunológica. Mientras que la vacuna viva sale disparada y produce los niveles de protección que tiene que producir, la vacuna muerta va subiendo poquito a poco hasta que llega a los niveles adecuados de protección. Hay una situación y es que las vacunas muertas hacen menos interferencia, es mínima la interferencia que hace con anticuerpos circulantes y por eso le decimos a los vacunadores, tú puedes aplicar hoy la penta y mañana aplicar el neumococo, sí. Puedes aplicar hoy DPT y mañana aplicar hepatitis B, cualquiera de las muertas, hepatitis B, la TD, la pentavalente, sí. No necesita el espacio que sí requiere la vacuna vivas, que son de mínimo 4 semanas o un mes. ¿Listo? Hay una característica fundamental de estas vacunas y es que los anticuerpos empiezan a disminuir con el paso del tiempo. Por eso es que se coloca el refuerzo, ¿cierto? El refuerzo del año y el refuerzo de los 5 años. Hay situaciones que han llamado la atención en donde se han encontrado niños, un casito que vimos de 8 años, habiendo recibido todas sus primeras dosis de DPT, el niño hizo tétanos. Por eso es muy importante y por eso se fortalece que las mujeres, para evitar el tétano neonatal y de paso para evitar el tétanos en ella, se le empiecen a colocar refuerzos. Se están colocando 10 años después de haberle colocado su último refuerzo, que es la de los 5 años. Lo ideal es que a los hombres se les ponga también. Solamente se están poniendo en la zona frontera con Venezuela, en el norte de Santander, en Arauca, en Bichada y en Guajira. ¿Por qué? Porque los casos de difteria que se presentaron, que allá había más de 8 años de no tener casos de difteria, Colombia presentó en el 2018 8 casos. ¿Por qué? Porque allá no se ha fortalecido la vacunación y al no fortalecer la vacunación, las defensas bajan y el organismo queda susceptible a volver a presentar la enfermedad. En ese caso y en esos departamentos fronterizos se les está poniendo a los hombres una dosis de TD, y lo protege contra difteria y contra tétanos. Esa es una situación que se vio la necesidad para la zona de frontera por la presencia de difteria en zona de frontera. Eso es lo que les decía. Si tú ves aquí con una sola dosis la vacuna replicativa, la vacuna viva, con una sola dosis ella arrancó y produjo las defensas que tenía que producir, que en promedio están entre el 95 y el 98%. Mientras que las vacunas no replicativas, que son las vacunas muertas, las que no producen efectos secundarios graves en el organismo, con una primera dosis apenas empieza un despertar. Con una segunda dosis que ya empezó a bajar las defensas, empieza otra vez a recordar. Y después de la tercera dosis es que ella repunta en los niveles de protección en el organismo. Por eso siempre se repone, porque si ustedes ven, ella vuelve, dice la flecha, ella vuelve y baja. Después de los 5 años empieza a volver a bajar. Y entonces después de a los 5 años se le pone al niño un primer refuerzo, a los 18 meses un primer refuerzo y a los 5 años un segundo refuerzo. ¿Para qué? Para mantener dosis altos de protección. Vale la pena recordar aquí el concepto de memoria inmunológica, que ya lo vimos, ustedes ya lo vieron en otro documento anterior. Aquí se recuerda el concepto de memoria inmunológica porque
no tiene que volver a empezar los niveles, se reactiva y vuelve y sigue subiendo los niveles de protección. Para ese tipo de vacunas es que se hace referencia a ese concepto. Miremos otro tipo de clasificaciones. Ya hablamos de que hay vacunas virales y bacterianas, ya hablamos, ¿cierto?, dentro de las vivas, y ya hablamos que hay vacunas muertas o inactivadas, pero hay vacunas muertas que son virales, otras que son bacterianas. De acuerdo a su composición, se habla de que son subunidades o partículas, ¿cierto? O son toxoides porque son exudados, o polisacáridos, que son la vacuna de neumococo, que es la que se está utilizando en el país. Cuando estamos hablando de subunidades o de parte de la vacuna, no vale la pena recordar que son estas vacunas y adicionalmente, mírenlas aquí, la vacuna celular de pertussis, que es la vacuna de DPT celular, que hay para niños y hay para adultos. Y aquí también se les recuerda que aquí en subunidades se encuentra la vacuna de VPH. La vacuna de VPH no está todo el virus completo, solamente está la caparazón del virus, que es la que engaña al organismo para que se produzca defensas contra el cáncer de cuello uterino, que es fundamental que nuestras niñas de 9 a 17 años, antes de que inicien la vida sexual activa, tienen que tener esa vacuna. Y esa vacuna, el cuentico que le inventaron es mentira, porque esa vacuna ni tiene componente genético, entonces por consiguiente no puede producir ninguna enfermedad, ni la gente se vuelve loca, ni las niñas van a quedar embarazadas, ni nada por el estilo. Miremos entonces, hay vacunas que son inactivadas, muertas, y otras que son, inactivadas, que son muertas, lo mismo, que son completas, de la célula completa. Y hay vacunas que son inactivadas, pero son de parte de la célula, y que era lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, son unidades o que son fraccionadas, aparecen estas vacunas que son, la mayor parte de ellas, si tú la ves, son vacunas muertas. Y aquí miramos otro tipo de vacunas que también son muertas, pero que son de células completas. Dentro de esto estamos hablando de la vacuna de pentavalente, que ahí tiene el componente pertussis, o de la vacuna de DPT normal, que tiene el componente pertussis, y hace que este componente produzca irritación, digamos, en la parte orgánica y produce convulsiones y fiebre alta. Por eso de esta vacuna se sacó una que tuviera el componente pertussis, pero que fuera celular para que hiciera menos reacción alérgica en el organismo y no fuera a producir muchas convulsiones. Esa es la diferencia y por eso se sacan unas vacunas que tienen menos reactogenicidad para que no produzca tanto efecto secundario en los niños que se vacunan. Aquí hablamos de vacunas que son polisacáridas, son vacunas inactivadas. Estamos hablando de la vacuna de neumococa, que es la que principalmente utilizamos dentro de nuestro programa. Son más fáciles, digamos, para producir anticuerpos dentro del organismo. Vale la pena decir que estos son los últimos avances en los laboratorios para la producción de vacuna. Son las de la última generación de vacunas que se han utilizado y que se han introducido al programa. Aquí aparecen las vacunas de neumococo, la vacuna de meningococo, que nosotros solo tenemos meningococo dentro del ministerio para control de algún brote específico. La de salmonela no la tiene el ministerio. Miremos otros estándares y conceptos en vacunación que deben estar unificados entre todo el país. Los intervalos. Dentro de ese concepto, el más importante son los intervalos y hay que tener claridad en eso. Hay que mirar que el intervalo ideal es un mínimo de 8 semanas y por eso el esquema está a los 2 meses, a los 4 meses, ¿cierto? Y a los 6 meses, cada 8 semanas. Y el intervalo mínimo es de 4 semanas. En este momento les llegó a ustedes hace más o menos unos 15 días una carta orientada a los vacunadores, se supone que ya lo deben conocer todos,
de que se disminuye como mínimo a 6 semanas este intervalo de 8 semanas, pero la autorización solo está para el mes de noviembre y el mes de diciembre para tratar de recuperar los niños que por situación de la pandemia y por miedo de los padres a ir a los centros de salud, pues se han quedado colgados en el esquema de vacunación. Pero el esquema ideal para mejor respuesta inmunológica es de 8 semanas. Niños después del año de edad, es que se le utiliza el esquema de 4 semanas. Que niños atrasados, porque encontramos desafortunadamente niños que habiendo cumplido el añito no tienen su esquema completo de menor de 1 año y entonces hay que acortar el esquema. Pero la mejor respuesta es esta. No se les olvide que la vacuna de neumococo es la que menos se pudiera disminuir. En este momento que se redujo el esquema, no se redujo a 4 semanas, sino a 8, pensando en la vacuna de neumococo para que pueda dar una respuesta adecuada en el sistema inmune de los niños. No se les olvide que no hay intervalos máximos. El intervalo máximo puede ser 1 año, 2 años, 5 años, sí, el tiempo que sea. ¿Para qué? Vuelvo y recuerdo el concepto de memoria inmunológica. Y al tener memoria inmunológica, no tienen que reiniciarse los esquemas. Siempre se continúa con la dosis siguiente. Si el niño viene con la primera, 1 año después, entonces yo vengo y le aplico, es la segunda. Si el niño viene con la segunda, pero 10 meses o 12 meses después viene por la tercera, no se reinicia el esquema. Se sigue aplicando entonces el esquema para continuarlo y terminarlo. Hay que tener en cuenta algunas cositas que valen la pena. Esto ya lo dijimos, o los aplico simultáneamente o espero 4 semanas. Todo el resto de las vacunas no tiene ningún problema. Entre cólera, que nosotros no lo tenemos, solo llegó para algunos usuarios de UNICEF. Entre cólera y fiebre amarilla, si se puede, 3 semanas. No se les olvide estar pendiente de los trasplantes que se le pongan a los niños para que el infectólogo que está manejando a ese niño o inmunólogo que está manejando a ese niño nos dé la indicación de cuánto tiempo de espera podemos darle para aplicar la siguiente dosis. Otras situaciones, ya casi terminamos, vamos a mirar. Otras situaciones que debemos tener en cuenta es que yo puedo colocar 4 o 5 dosis de un solo golpe en los niños. Sí, la puedo poner y los vacunadores lo saben. En la parte superior de los hombritos, pues ponemos las intramusculares y más abajo ponemos las subcutáneas. Pero lo que no podemos hacer es que mezclemos todas en una jeringa, porque no creo que haya ningún loquito por ahí pensando hacer eso, porque simplemente no se puede. No se puede cambiar el diluyente. El diluyente se partió, se perdió la vacuna. El diluyente de la fiebre amarilla, del sarampión, de la varicela, se partió, se perdió la vacuna. Yo no le puedo echar ningún tipo de diluyente, sino lo que nos dice el fabricante. ¿Listo? Entre 2 dosis de una misma vacuna, oídos, entre una dosis y la otra dosis de una misma vacuna, por ejemplo, entre hepatitis y hepatitis, pues como mínimo es un mes completo, 4 semanas. Entre DPT y DPT, yo no puedo colocarla antes de las 4 semanas, ¿listo? Entonces siempre hay que esperar ese intervalo de 4 semanas cuando voy a colocar una siguiente dosis de una nueva vacuna. Ya dijimos que no se deben mezclar las vacunas, muchísimo menos ir a mezclar cuando nosotros estamos vacunando al niño recién nacido, que le ponemos la vacuna de hepatitis y la inmunoglobulina contra hepatitis. Sabemos que son en 2 jeringas distintas y en 2 sitios distintos, ¿listo? Por eso, pero es importante recordarlo y por eso se le dejarán a ustedes las presentaciones para que ustedes las tengan y las tengan presentes. No se les olvide, esto ya hablamos, los pacientes inmunosuficientes o inmunodeprimidos no pueden recibir, los acompañantes o las personas que viven con ellos no pueden recibir la vacuna de polio oral, muchísimo menos ellos, ¿no? Si hay niños inmunocomprometidos, no pueden recibir la vacuna de polio oral. Recomendación no es, se llama la atención de que preferiblemente no aplicar
en el primer trimestre del embarazo ningún tipo de vacuna, porque si le sucede algún aborto, le van a echar la culpa a la vacuna. Las vacunas que se aplican en las mujeres embarazadas son vacunas muertas, no tienen ningún efectos secundarios, no hay ningún problema, pero es cuestión de darle una mejor imagen al programa y evitar inconvenientes. Si hay un posible aborto, no le vayan a echar la culpa a la vacuna. Les decía que las vacunas muertas, las que son líquidas, entonces estamos hablando de la DPT, la pentavalente, la hepatitis, ellas se aplican vía intramuscular y tienen adentro un componente que es el componente de aluminio. Y ese componente, si se llega a congelar, se vuelve grumos y se daña la vacuna, se destruye. Entonces, no se debe nunca meter en congelación porque la vacuna se destruye. Siempre, no olviden, el carnet de vacunas, bien diligenciado, completo y nunca, jamás colocar firmas. Se coloca o se registra el nombre del vacunador. Nunca firmas un garabato. Y bueno, ¿y quién es el del garabato? Siempre usted se llama Pedro Pérez. Pues ponga Pedro Pérez, que en el municipio no hay sino ese Pedro Pérez. Entonces es el único vacunador. Pero si usted pone un garabato lo puede hacer cualquiera. Siempre tenemos que darle educación a la población, siempre tenemos que decirle a la población contra qué la estoy vacunando o a los padres de familia, qué vacuna es que le estoy aplicando y qué posibles efectos secundarios puede tener y qué recomendaciones darle. No olvidemos que los niños venezolanos tienen los mismos derechos en Colombia y más si son todavía niños colombianos que nacidos de padres venezolanos, ya está la normatividad. Pero así sean venezolanos, tienen la misma norma de beneficios que un niño colombiano. Contraindicaciones. Hay contraindicaciones reales, verdaderas, y hay precauciones. Entonces, miremos cuáles son las reales y verdaderas contraindicaciones para aplicar una vacuna. Primero, que el niño sea alérgico al huevo o a la neomicina para aplicar las vacunas que tienen composición de proteínas de huevo. Entonces estamos hablando de la vacuna de fiebre amarilla, estamos hablando de vacuna de triple viral, estamos hablando de la vacuna de influenza. Si ellos han hecho reacciones anafilácticas al huevo o reacciones anafilácticas a este antibiótico, pues simplemente no se puede aplicar la vacuna. Si el niño está en una enfermedad grave o en una enfermedad severa, grave, por favor, lo importante y la prioridad ahí es salvarle la vida al niño, no aplicarle una vacuna. Entonces, ahí está la prioridad. Primero se le salva la vida de la situación de salud que tiene y luego sí se cita para la aplicación de las vacunas. Niños inmunocomprometidos, niños inmunosuprimidos, no se les puede aplicar la vacuna, a menos que el médico tratante, pediatra, infectólogo o inmunólogo que está manejando ese niño, que lo tiene bajo control, diga, sí, ya él está en un nivel adecuado, sus respuestas, su manejo del sistema inmune ya se está recuperando y se puede aplicar la vacuna, sí. Y por eso les recomiendo que en ese caso siempre revisen dos documentos técnicos que ha sacado el Ministerio de Salud y Protección Social respecto a la vacunación del niño con VIH. O sea, es positivo para VIH, pero no tiene SIDA. Entonces ahí se explica las vacunas que se le pueden aplicar, pero eso no es una decisión del vacunador, sino una decisión del infectólogo. Niños con encefalopatía no se puede aplicar las vacunas, ¿listo? Especialmente la vacuna de DPT. ¿Por qué? Porque los niños convulsionan con la vacuna de DPT, ya sea de DPT normal o de DPT acelular o la vacuna de pentavalente. No se puede. Las vacunas vivas no se le aplican a las embarazadas. Desafortunadamente, cuando han habido jornadas como la jornada del 2005-2006, que se vacunó gente, niños o personas desde los 14 años hasta los 39 años, había chicas embarazadas. Se hizo ese seguimiento y no hubo ningún efecto secundario en el bebé recién nacido,
porque esto es una vacuna viva, se multiplica. No hubo ningún daño, pero no nos vamos a poner a experimentar. Eso fueron accidentes porque la gente se calla, porque las chicas, para que los papás no se dieran cuenta, pues se callaron y no dijeron nada, pero no hubo efectos adversos graves para los niños recién nacidos. Precauciones. Cuando la temperatura ya pasa de 40.5 grados centígrados, definitivamente ya no se debe aplicar. Pero debe ser, y porque no sabemos específicamente qué es lo que está pasando allí. Menores sí se puede aplicar, pero normalmente los papás no dejan. Entonces, es bueno dar las orientaciones adecuadas respecto a la aplicación de la vacuna. ¿Se puede aplicar? Sí. ¿Se puede aplicar con gripa? Sí. ¿Se puede aplicar si el niño tiene diarrea? Sí. ¿Listo? Con precaución se puede aplicar siempre y cuando estemos en algún punto de urgencias, cuando el niño ha hecho convulsiones o llanto irritable. Cuando el niño se le aplicó una dosis de DPT o de pentavalente y hizo en las primeras 72 horas convulsiones o se volvió irritable, mucho llanto, mucha lloradera, ¿se puede aplicar la siguiente? Sí, pero tiene que estar en urgencia. Si usted tiene la posibilidad de que el niño reciba la dosis de TD pediátrica, mejor, porque cada convulsión destruye neuronas, eso lo sabemos. Entonces, si no se puede en urgencia y si usted tiene la TD pediátrica, aplíquele TD pediátrica. El niño que convulsiona y el niño que es convulsionador desde recién nacido no se debe aplicar ni siquiera la DPTA celular. Se tiene que aplicar en la TD pediátrica. Ya estábamos mirando recomendaciones para los padres o cuando estamos dando la actividad educativa a los padres de familia. Por alergias, preguntemos por convulsiones, démosle las recomendaciones de que por favor no le vaya a aplicar nada en el sitio donde usted le puso la vacuna, que no le haga masaje, porque el morado que le dejan ahí es de hacerle masajes ahí como si estuvieran rayando, no sé, yuca. Entonces, eso le hace daño, rompe las células y produce morado y le echan la culpa a la vacuna. Entonces, es la recomendación de que en la parte inicial de la aplicación, si se pone rojito o se pone muy duro, tú le pones compresas frías para que disminuya el proceso de reacción normal del organismo de producirse el enrojecimiento. Ya después de pasar las 24 o 48 horas, ya sí se le puede poner de pronto, si se ve que se está inflamando, compresitas de agua tibiecita, pero no se hace masaje, no se hace masaje. No se dan medicamentos si no está autorizado por el médico. La gente le gusta autorizarse ellos mismos el ibuprofeno o el acetaminofén. Oídos, el ibuprofeno es una cosa muy delicada, el acetaminofén también, entonces el que asume la responsabilidad de lo que pase allí son el médico es el que tiene que verificar. No se le olvide que cuando le ponen la vacuna de DPT a los niños o la pentavalente, puede haber fiebre y la fiebre se toma con un termómetro o se evalúa con un termómetro, no se evalúa con la mano, con un termómetro para que la mamá sepa si realmente se está pasando de 39 o 40 grados centígrados. Hay posibilidades de que el niño empiece a hacer convulsiones, cuando después de las primeras 24 horas, después de aplicarse la vacuna de pentavalente o de DPT. Por eso hay que enseñarle a la mamá que debe tenerle el control de temperatura. Si el niño se empieza a complicar, si el niño empieza a hacer convulsiones, no lo deje en la casa, llévelo al centro de salud más cercano. Bueno, estas situaciones son erróneas. La gente cree que si esto se presenta, no se puede aplicarle la vacuna a los niños. Cuando el niño tiene una enfermedad leve, cuando tiene fiebre, ya lo habíamos dicho, o cuando tiene malestar general de gripa. No pasa nada. Cuando existe alguna reacción local, de alguna inflamación local por algo, que no se debe aplicar la vacuna, tampoco. Si hay antibióticos, no señora, sí se puede aplicar. Niño pretérmino, hay gente que dice que el niño prematuro, mejor no vacunarlo. Mentira, el niño prematuro es el que más rápido se tiene que vacunar.
Ese se tiene que vacunar exactamente en el mismo periodo como se vacunaría un niño nacido a término. Si hay alergias a la penicilina en alguno de la familia, oiga, yo no heredo las reacciones alérgicas a los tipos de antibióticos, sino a la exposición del medicamento, no porque mi mamá o mi papá tuvieron alergia a la penicilina, yo voy a ser alérgico a la penicilina, no. Entonces las alergias son por el contacto de mi organismo o del organismo de ese bebé expuesto al medicamento o a cualquier alergeno. Entonces, si hay historia de alergia en la familia, eso no tiene que ver nada con la aplicación de la vacuna. Miramos entonces las vacunas, las diversas formas o vías de aplicación de las vacunas orales que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Polio y rotavirus. La única vacuna intradérmica, que aquí está la característica, eso lo vamos a ver cuando veamos el esquema. La vía intradérmica, que es con la jeringa 26 o con la jeringa 27, completamente casi horizontal a la piel, para que haga una pápula como la vemos ahí en la imagen. Las vacunas subcutáneas, que son todas esas vacunas, que son las vivas, con la jeringa 25, ¿cierto? Con la jeringa 25 y un angulito de 45 grados levantadito para que, aquí hay un error, qué pena, aquí hay un error, es un ángulo de 45 grados, aquí sí está resaltado. La vacuna intramuscular, que es la que nosotros colocamos a los niños, llámase la hepatitis B, la pentavalente, aquí están, el neumococo, la TD, y la que le aplicamos para los grandes vía intramuscular. Esta es ángulo completamente recto y jeringas 23 o 22, jeringa 23 o 22. Y es la vía intramuscular. Aquí está la imagen en donde se explica. Recomendaciones, cuando el niño no camina, yo le puedo colocar la vacuna aquí en este ladito. Aquí dice, en el tercio medio, cara lateral del muslo, anterolateral del muslo. Cuando no caminan, pero cuando ya los niños caminan, sí, tú ves a este niño chiquitico, listo, se les puede colocar en este sitio que se está aplicando acá. Pero cuando ya los niños caminan, no se debe colocar en las piernecitas porque entonces él retrae su músculo porque tiene dolor y ya no quiere ponerse a caminar. Y si está empezando a caminar, vamos a retrasar el proceso. Entonces el niño que camina se coloca en los bracitos como aparece aquí, en los bracitos. Estas son las dos jeringas que utilizamos vía intramuscular y nos veremos en la próxima reunión, ya todos presentes, para que hablemos del esquema nacional de vacunación y podamos aclarar muchas inquietudes. Muchas gracias, que tengan un muy buen día, que sigamos trabajando con mucho compromiso y amor por el programa para beneficio de la población infantil. Muchísimas gracias.